el día de hoy estamos empezando con la Semana Santa, inicia el día de hoy. Celebramos como iglesia cristiana la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Él resucitó y vive, reina? Y a través de ese sacrificio Él vino también a darnos vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna? Muy bien, entonces me emociona esta temporada porque pues dentro del calendario cristiano es una fecha muy, muy importante. Y me da gusto que puedas apartar tiempo para venir a la casa de Dios y aprender más acerca de estas fechas. Y como te mencionaba, me emociona saber que estamos comenzando Semana Santa porque creo que estos días son tiempos muy buenos que tenemos como para poder recordar y reflexionar algo tan icónico y trascendental de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo: la muerte y resurrección de Jesús. Sabes, es un acto que partió la historia en dos y que trajo salvación a nuestras vidas. ¿Cuántos hoy somos salvos por Cristo Jesús? Amén. Y te quiero animar a algo. Esta Semana Santa, abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos de fe, abramos nuestro entendimiento para que podamos, comprender lo que sucedió aquel día y que podamos comprender el sacrificio de Jesús y que incluso sin merecerlo en absoluto, ¿sabes? Él dio su vida por cada uno de nosotros, porque no lo merecíamos realmente. Muchas veces hemos vivido bajo nuestro pecado, bajo nuestras propias conductas, bajo lo que nosotros queremos, pero sin embargo Él aún así, por amor a cada uno de nosotros, dio su vida y dio hasta la última gota de sangre. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Y ¿sabes? Espero que en esta temporada podamos contemplar y maravillarnos de ese acto tan importante, tan lleno de amor. Y que recordar ese acto pueda fortalecer nuestra fe y nos llene de amor y agradecimiento a Dios. Justamente ahorita estaba recordando, no sé quién ha tenido la posibilidad de ver la serie de Chosen. Es una serie, te la recomiendo que la puedas ver, es gratis, no necesitas pagar Netflix ni ninguna plataforma. Puedes buscar la serie así de Chosen, es una aplicación, la descargas y es una serie de Jesús. Habla varios puntos importantes de Jesús y justamente esta semana se estrenó en el cine una parte de esa serie que habla sobre la Santa Cena de Jesús y la entrada triunfal. Si tú tienes oportunidad de irla a ver al cine, pues estaría increíble, y mucho más si la ves la serie para que le entiendas y le des seguimiento a la serie. Pero esta semana, el jueves, se estrenó en cines, creo que en Cinépolis, por ahí no sé, Cinemex, sería cuestión de ver, pero habla sobre la Santa Cena que Jesús tuvo la última cena que tuvo con sus discípulos y la entrada triunfal de Jesús, y de ahí ya va a continuar la quinta temporada. Ya llevan 5 temporadas y la quinta temporada ya va a abarcar la parte de la crucifixión y todo lo que continúa. Es una serie muy buena, te la recomiendo, hay datos muy importantes ahí que nos ayuda a comprenderla mejor, ¿vale? No es comercial, no me pagaron, ojalá me hubieran pagado por hacerle comercial, pero ya te recomendé una película para estos días de Semana Santa. Y sabes, hoy en Aliento de Vida estamos celebrando Domingo de Ramos. Si sigues el calendario cristiano, mira, hoy es una fecha importante porque Domingo de Ramos es una semana antes del Domingo de Resurrección, en donde vamos a celebrar que Jesús venció a la muerte. El siguiente domingo vamos a estar celebrando eso. Y quise justamente hoy hablar del Domingo de Ramos porque sé que muchos de los que están aquí quizás pueden ser nuevos en la fe. Quizás algunos son nuevos en la iglesia, y creo que es importante que como cultura cristiana tengamos bien entendido este acto que sucedió, que podamos entender no solamente la muerte y la resurrección de Jesús, sino el significado de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Algo que ocurrió una semana antes. Y te quiero animar, el día de hoy es una enseñanza típica, no suelo dar este tipo de enseñanzas. El día de hoy quizás no voy a usar tantos versículos, te voy a hablar más de historia. Va a ser una enseñanza más histórica que la voy a unir con una reflexión que quiero que podamos hacer todos juntos acerca de esta fecha de Domingo de Ramos. Así que vamos a la palabra de Dios, acompáñame, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 21.
Un dato interesante de estos versículos de la entrada triunfal que vamos a estar leyendo es de que si tú te vas a Marcos, Mateo, Lucas, a los evangelios, vas a encontrar la misma versión o el mismo texto descriptivo a esta entrada, pero cada uno lo describe. Por ejemplo, Marcos describe cómo vio la entrada de Jesús, Mateo describe, Juan describe. Ahorita vamos a leer cómo lo vio Mateo, justamente. Así que Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Si ya lo tienes, di un fuerte amén. Si ya lo viste en las pantallas, di otro fuerte amén. Muy bien, ya la mayoría. Muy bien, entonces lo voy a leer, sígueme con tu vista. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy podamos entender, comprender lo que nos quieres enseñar, lo que quieres traer a nuestras vidas. Ponemos nuestra atención a ti, nuestro enfoque en ti. Padre, háblanos, trae una palabra fresca, nueva a nuestros corazones. Que este tiempo nos enseñe, nos haga reflexionar y nos haga, Señor Jesús, también cambiar nuestro estilo de vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Muy bien. Sabes, una de las cosas que más me llegaba hace unos años a frustrar era el no poder entender o comprender bien las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. No sé si a alguien le ha pasado igual. Alguien aquí, levanta tu mano si a veces te cuesta trabajo como entender al 100%, pero sabes, me costaba trabajo entender las historias, la Biblia, los contextos detrás de cada historia, y a veces me frustraba no poder entender la totalidad de lo que la Biblia me quería enseñar. Y la verdad es que no es culpa de nadie eso, que te suceda. Pero muchas veces, mira, podemos pensar que si estudiamos más la Biblia, la vamos a entender mejor. Y hay razón en eso. Gracias a Dios yo los últimos años he empleado un poquito más en leer más la Biblia, en meterme, y la he podido entender un poquito mejor. Hay razón en eso. Pensamos también que si supiéramos el idioma original o los diferentes idiomas en los cuales se escribió originalmente la Biblia, pudiéramos entenderla mejor. Y sí, también hay razón en eso. Pero la realidad es que una de las razones de por qué no podemos muchas veces apreciar en su totalidad a las escrituras, a la palabra de Dios, ¿sabes por qué es? Porque se escribió desde una perspectiva que tú y yo nunca hemos vivido. La Biblia se escribió desde una perspectiva que tú y yo nunca hemos vivido. Ahí te va, te explico esto. Las escrituras se escribieron desde una perspectiva de cautiverio. Si tú no sabes qué es cautiverio, es esclavitud. Eso es cautiverio. La palabra de Dios fue escrita desde un pueblo que estaba atravesando cautiverio, esclavitud, para gente que estaba en cautiverio y en opresión, para gente que eran esclavos. Y como tú y yo nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad que nunca hemos sido esclavos? Les decía en el primer servicio, algunos son esclavos del esposo, de la esposa, del novio, de la novia, pero ese ya es otro tema. Pero nadie de nosotros hemos sido esclavos, nunca hemos sido esclavizados. Y realmente muchas veces nos puede llegar a costar esto, a entender la palabra de Dios, porque
no entendemos el contexto real de qué es estar en cautiverio, qué es estar en esclavitud. Ahora, añádele a eso de que somos personas modernas, en tiempos modernos, en tiempos de tecnología, donde incluso ya no queremos leer la Biblia física, ¿no? Ya queremos ahora todo digital, y en una época donde pensamos que la tecnología nos va a solucionar todo. No, es que Luis ya está, no sé, la inteligencia, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Inteligencia artificial y todo eso, donde el internet ya nos da la solución a todo, donde si me hace falta algo lo veo en YouTube y me ayuda a cómo hacerlo, a cómo desarrollarlo. Y prácticamente tenemos ojos modernos, tenemos mentalidad moderna, y difícilmente, mira, con ojos modernos y mentalidad moderna podemos acercarnos a escritos tan antiguos y entenderlos en su totalidad. Y lo que pasa es que muchas veces tú y yo buscamos acercarnos a la palabra de Dios desde una perspectiva de ciencia, y la palabra de Dios no se trata de ciencia. Muchas veces tratamos de acercarnos desde una perspectiva de biología y no se trata de biología. Tratamos de acercarnos desde una perspectiva quizás de psicología y no se trata de psicología. Nos acercamos muchas veces con una mentalidad moderna, y la Biblia es un libro antiguo escrito desde un pueblo que estaba en cautiverio para otras personas que también estaban en cautiverio. Si tú lees la Biblia, encontrarás historias de liberación. Puedes encontrar historias de guerra, de libertad. Vas a encontrar, si tú lees salmos, ves salmos y cánticos de liberación. Encontrarás también a profetas antiguos hablando de que un día iba a llegar la liberación completa para el pueblo de Israel. Y muchas veces puede pasar, mira, que tú y yo leamos un salmo que está hablando de liberación, que está hablando de bendición. Entonces pensamos, no, pues Dios me va a liberar de todos mis problemas, Dios me va a liberar de mis deudas en Coppel, en Electra y todo eso. O que Dios me va a dar un carro del año porque habla de que me va a bendecir. Cuando realmente, mira, se escribió y el contexto es desde la perspectiva de gente que estaba viviendo en opresión. Estaba viviendo oprimida, esclavizada, y escribiéndole a otras personas que también estaban oprimidas y esclavizadas, que esperaban la salvación y liberación de sus vidas por medio de un Dios que les había prometido muchos años atrás que los iba a salvar por completo. ¿Sabes? El pueblo de Dios de quien habla la Biblia había vivido oprimidos toda su vida. Era un pueblo nacido y criado en opresión. Fueron esclavizados en Egipto, esclavizados por Babilonia, esclavizados por los asirios, esclavizados por tantos pueblos que habían querido matarlos. Y finalmente, cuando llegamos a esta historia de Mateo 21, ¿sabes qué está sucediendo? Nuevamente son esclavos, ahora del Imperio Romano. Sígueme, no te pierdas, porque vamos a llegar a una buena reflexión, pero necesito darte un poco de historia para que entiendas mi punto final. Entonces, el pueblo de Dios está siendo oprimido una vez más, pero ahora por el Imperio Romano. Han sido libres de Egipto, libres de los asirios, libres de Babilonia, libres en otras ocasiones. Han tenido destellos de libertad por ciertos tiempos, han tenido libertad incompleta, ninguna libertad total. Era un pueblo realmente que anhelaba y esperaba la promesa de que un día iba a venir un profeta, un día iba a venir una persona que le iban a llamar el Mesías y que los iba a liberar de su opresión para siempre. Así que prácticamente esto eran historias, profecías que muchas veces incluso los papás le contaban a los hijos antes de dormir. Hijo, un día va a llegar el Mesías. Un día va a llegar el rey que nos va a librar de toda esta opresión de nuestros enemigos. Un día va a llegar ese rey con poder y autoridad que va a oprimir a nuestros opresores y seremos libres y vas a poder tener un mejor futuro y vas a avanzar, hijo. Y la historia que acabamos de leer en Mateo 21, que leímos al inicio, ¿sabes qué? Ese era el día que ellos habían estado esperando.
Finalmente había llegado ese día tan esperado, donde llegó el rey que tanto habían estado esperando. ¿Te imaginas la expectativa? Lo que te habían contado tus padres de chico, que iba a llegar un Mesías. Lo que habías escuchado por generaciones, que iba a llegar ese rey a liberarlos. Había llegado ese momento. ¿Te imaginas la expectativa, la emoción, la nostalgia que había entre el pueblo de Israel? Debemos entender que tenían cientos de años, generación tras generación tras generación, esperando la llegada de la libertad, esperando al rey que iba a traer un descanso total, del cual se había profetizado muchos años atrás por diferentes profetas. Israel literal tenía cientos de años donde vivían de libertad a opresión. Eran liberados, los volvían a oprimir. Liberados, los volvían a oprimir. Con destellos de libertad, pero no una libertad completa. Y la profecía decía que iba a venir alguien de la descendencia de David que los iba a liberar para siempre. Y finalmente llegó ese día. Finalmente llegó ese día. Finalmente llegó ese momento y lo conocemos como la entrada triunfal del rey. Ahora, déjame te explico. ¿Qué era vivir bajo la opresión de un imperio? Te lo voy a poner en un contexto actual. Imagínate que actualmente, primero Dios que nunca pase eso, pero que Estados Unidos decida conquistarnos. Decida, ay, me gusta México, está bien bonito, sus playas, sus ciudades, todo. Entonces voy a conquistarlo. ¿Y cuántos dicen sí, para que hagan un nuevo Nueva York aquí, ¿no? En Ciudad de México, ciudades bonitas? No, no iba a ser así. Realmente, ¿qué pasaba cuando alguien conquistaba otra nación? Pues obviamente los hacía esclavos, los hacía trabajar para ellos. Imagínate, tendríamos que pagar quizás más impuestos. Más impuestos, sí, todavía más de los que pagamos. Tendríamos que quizás tener restricción de compras, no podríamos comprar lo que quisiéramos, nada más lo que el gobierno decida vendernos, eso pudiéramos comprar. Ellos tendrían el manejo de los recursos, ellos decidirían a quiénes nos iban a poner como gobernantes. Y en el contexto de Mateo 21 y del pueblo de Israel, también sucedía que cualquier persona que se levantara a hacer un cambio o intentara hacer una revolución o intentara hacer algo, ¿sabes qué? Lo mataban y lo crucificaban para que nadie más se atreviera a levantarse en su contra. Así vivía el pueblo de Israel oprimido, pagando impuestos, trabajando para ellos. No tenían ningún beneficio. Pero sabes, en medio de esa opresión, ¿sabes qué sucedió? Se empezaron a escuchar rumores de un hombre que hacía milagros. Un hombre que estaba predicando algo diferente. Un hombre que, decían los rumores, había alimentado a 20,000 personas con 2 panes y 2 peces y 5 panes. Que estaba resucitando muertos, que estaba sanando leprosos, que estaba sanando paralíticos, que estaba dando vista a los ciegos, que estaba dando caminar a los paralíticos. Y no solamente sanando gente, sino un hombre que estaba hablando con autoridad y con poder, que estaba hablando de una libertad. Entonces, ¿sabes? Obviamente el pueblo lo que se imaginaba era: este es el hombre que nos va a liberar. Este es el hombre que nos va a librar de la opresión en la cual hemos vivido. Incluso el mismo Jesús, en muchos de sus mensajes públicos, se autoproclamaba esa libertad. Y lo podemos ver en Juan 8, 31 al 32, va a estar en las pantallas, lo voy a leer rápidamente. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Jesús se autoproclamaba como esa libertad. ¿Te puedes imaginar al pueblo de Israel después de estar viviendo tanto tiempo en opresión y por fin escuchan a alguien que habla de libertad? Que habla con autoridad, que habla con poder, que está haciendo milagros, que está sanando personas, que está liberando a los cautivos.
Y en Mateo 21, que leímos al inicio, después de 3 años donde Jesús estaba haciendo su ministerio en diferentes ciudades, hablándole a la gente de ser verdaderamente libres, donde hizo milagros, donde habló con autoridad y poder, vemos que Él decide por fin entrar a la capital de Israel. Esto es importante. Jesús decide entrar a Jerusalén, capital de Israel, porque si vas a ser coronado rey, ¿en dónde lo vas a hacer? En la capital. Y no solo decide entrar a la capital cualquier día, sino que decide hacerlo los días de la celebración de Pascua. Si tú no sabes qué es Pascua, qué era la celebración de Pascua, ¿qué sucedió en Pascua? Te explico. Años antes, cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, todos sabemos que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos saben esa historia? Mandó 10 plagas que vinieran contra el faraón, levantó un libertador llamado Moisés, abrió el mar rojo. ¿Cuántos sabemos esa historia? Que el mar rojo se abrió y Dios los sacó de ahí. Entonces, cuando Dios los liberó de 400 años de esclavitud de Egipto, ellos decidieron hacer una celebración que llamaron Pascua. Y cada año, a través de esta celebración, recordaban la fidelidad de Dios en aquella ocasión cuando los había hecho libres de Egipto. Si te lo pongo en un contexto actual, vendría siendo como un 16 de septiembre, que celebramos ¿qué? La independencia de México, que somos libres, un país libre. Algo así, era una celebración como de la libertad. Pero lo curioso es que ahora estaban oprimidos nuevamente y seguían celebrando año tras año la libertad que habían tenido muchos años atrás. Qué raro, ¿no? O sea, estaban celebrando libertad, pero todavía estaban oprimidos ahora de Roma. Piénsalo bien, seguían viviendo en opresión, pero tenían recordatorios de que Dios los habría librado algún día. Entonces yo me imagino que obviamente estos días de celebración de Pascua eran días donde tenían un poquito más de esperanzas de que Dios los iba a volver a libertar de sus opresores, que Dios los iba a dar libertad nuevamente. Y yo me imagino a la gente pensando, hay un hombre, hay rumores de un hombre enseñando cosas de libertad, enseñando con cosas con poder y autoridad, haciendo milagros y aún más con el rumor de que ese hombre viene hacia la capital en los días que estamos celebrando ¿qué? La libertad. Yo me imagino a la gente, uy, ya sabes cómo es el chisme tremendo, uy, ahora sí se va a poner bueno. Ahora sí vamos a ser libres. Ahora sí se va a armar la rebelión. Hey, prepárate, prepara mi machete, prepara mi espada, prepara esto. Vamos a oprimir a los romanos. Nos vamos a hacer libres para siempre. Entonces, ese era el día. Había expectativa, había una sensación de ánimo en lo que podía suceder a través de la entrada que hizo Jesús a Jerusalén. Había expectativa de revolución. Todo el pueblo estaba hablando de revolución. Todo el pueblo estaba hablando de libertad. Entonces, ¿sabes qué hacía el Imperio Romano en estas fechas de Pascua? Lo que hacía el Imperio Romano es para controlar al pueblo de Israel, para controlar las masas. Cada año, en la semana de Pascua, en la semana de esta celebración, mandaban a un gobernador de Roma, directamente de Roma, a un hombre el cual ya has escuchado su nombre, que se llamaba Poncio Pilato. Entonces este hombre viajaba desde Cesarea a Jerusalén esa semana específicamente para calmar las aguas, para calmar todo ánimo de revolución, todo ánimo de imponerse y hacerse presente en ese lugar y decirles, a ver, pueden celebrar libertad, pero aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros y son esclavos nuestros. Entonces Poncio Pilato llegó a Jerusalén en los mismos días que llegó también Jesús. Y algo curioso es que Pilato, cuando venía a Jerusalén, ¿sabes? Entraba por la puerta del oeste, porque venía de Cesarea.
Él entraba por la puerta del oeste y entraba en un caballo de guerra acompañado por una legión de soldados con armas y marchando. Todo esto obviamente en plan de intimidación para el pueblo de Dios, porque querían recordarles que cualquier intento de rebelión no podía realizarse. Era un recordatorio, decirles: aquí estamos nosotros los gobernantes, los gobernamos. Y algo interesante es que históricamente, no sé si te has dado cuenta, pero siempre hay un tipo en un caballo. ¿Has visto cuadros antiguos? Siempre está, no sé si has visto el de Napoleón, y está en un caballo grande, imponiéndose. Siempre hay un tipo así, en caballo de guerra. Si tú ves esos cuadros, lees historias de muchas naciones, siempre hay un personaje así, curiosamente. Porque representa poder, representa guerra, representa conquista. Y lo curioso es que mientras Pilato entraba por la puerta del oeste, podemos ver que paralelamente Jesús entró por la puerta del este, porque él venía de Jericó. Piensa esto: de un lado había presupuesto, había legiones de hombres, había soldados, había poder, Pilato en su caballo de guerra, pero de este lado venía el hombre de los rumores, el hombre que estaba trayendo un mensaje diferente, que estaba hablando de libertad. Entonces obviamente la gente, que se estaba imaginando que iba a haber ¿qué? Guerra, que iba a haber guerra, que sucedería revolución, que llegaría la libertad por fin. Y finalmente, cuando llega el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, nos cuenta esta historia, que su entrada triunfal la hizo en un burrito. En un burrito. Espera, ¿en serio en un burrito? Y no un burrito grande, sino un burrito joven, que nunca había sido montado. Me imagino que al ser un burrito joven, quizás estaba chaparrito, quizás los pies de Jesús tocaban el piso, quizás apenas ahí iba caminando con trabajos, cargando a Jesús. ¿Estás viendo la imagen de lo que está sucediendo? De este lado, ¿quién viene? Poncio Pilato, guerra, caballo. Y de este lado vemos a Jesús en un pequeño burrito. ¿En serio este hombre iba a liberar al pueblo de Dios? Por eso te digo que muchas veces no podemos apreciar al 100% las historias de la palabra de Dios con ojos modernos. No sé si me pueden ir apoyando. Entonces llega Jesús en su burrito. Obviamente, escucha muy bien esto no era lo que esperaban el pueblo de Israel. Profecías judías decían que iba a llegar con autoridad y poder. Las profecías decían que los iba a liberar, que los iba a hacer libres de sus enemigos, pero llega Jesús en un burrito. Yo lo digo con todo respeto, o sea, eres el Hijo de Dios, ¿por qué no llegas, no sé, en una ave grande, en un dragón, en una ballena blanca, en un león, en un elefante, en un hipopótamo, no sé, ¿me explico? Pero no, Jesús llega en un burrito. Y eso no es lo que el pueblo de Dios esperaba. Ellos esperaban, ¿sabes qué? Esperaban a un guerrero. De hecho, si no lo sabes, uno de los nombres de Dios es Yeshua. Yeshua es una variación al nombre de Josué en inglés, que es Joshua. Y Josué fue uno de los más grandes guerreros que tuvo el pueblo de Israel. Josué muchas veces destruyó otros pueblos para liberar a Israel de la cautividad. Josué peleó por el pueblo de Israel, venció a sus enemigos, defendió a Israel y fue un hombre de guerra. Y venía un hombre con un nombre parecido a ese, Yeshua. Entonces, obviamente ellos creían que iba a ser un guerrero aún más fuerte que Josué, que iba a destruir a todos y que ahora ellos iban a ser el imperio y no iban a ser los esclavos, que ellos iban a ser los conquistadores
y no los conquistados. Pero no, Jesús llegó en un burrito, y no solamente en un burrito, sino que llegó con enseñanzas de amor, de misericordia y de paz. ¿En serio con eso los iba a librar? Y sabes, todo esto que te conté, toda esta historia que te detallé, fue para llegar a este punto que quería llegar hoy, y que quiero que reflexionemos como iglesia, como cristianos. Hacernos esta reflexión hoy al inicio de Semana Santa, que es un día importante, Domingo de Ramos, y que podamos reflexionar un poquito acerca de esto y examinar nuestro interior, examinar nuestro ser, examinar cómo está nuestra vida respecto a este punto, porque es algo que nos sigue pasando aún hoy en día, 2025. Y es esto, ¿sabes? Jesús quizás no llegó con la libertad que ellos esperaban, pero llegó con una mejor libertad para toda la humanidad, iglesia. Iglesia, no encajones a Jesús en lo que tú estás esperando de Él. Jesús sabe todo lo que necesitamos según nuestras situaciones. No limites a Jesús en tu mentalidad moderna de lo que tú necesitas y de lo que tú esperas de Él. El que te hizo sabe lo que necesitas exactamente. Y aunque Israel esperaba un libertador, un guerrero, no se dio cuenta que la libertad misma estaba frente a sus ojos, y la libertad real estaba frente a ellos, y se llamaba Jesús de Nazaret, iglesia. Iglesia, ¿será que Dios ya nos hizo libres de muchas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Será que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos, pero por estar esperando otras cosas en nuestras vidas nos está pasando como Israel? Y nos estamos perdiendo de lo más precioso, que es la misma persona de Jesús en nuestros corazones, iglesia. Quizás no estás viviendo la vida de tus sueños, pero sabes, tienes a Jesús en tu vida y es mejor de lo que te pudieras imaginar, iglesia. Yo sé que quizás tu cuenta de banco no está tan llena de dinero como la desearías tener, pero déjame decirte algo: tienes a Jesús en tu vida y eres rico. Yo sé que quizás tenemos lista de sueños, lista de anhelos. Es bueno soñar, y espero realmente que se cumplan esos anhelos de tu corazón, o lo que está ahí dentro de ti. Llámese ese negocio, esa familia, esa estabilidad. No sé cuál sea ese sueño, y quizás hasta el día de hoy no has logrado nada de eso, pero te tengo una noticia importante y déjame recordarte esto: tienes a Jesús en tu corazón, y eso es más importante que cualquier sueño, que cualquier deseo, que cualquier meta que tengamos en nuestras vidas. Pero lo interesante aquí es la pregunta que te quiero hacer: ¿por qué es que Jesús muchas veces ya no es suficiente? ¿Desde cuándo acá? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestros ojos y nuestra mentalidad moderna le tiene que agregar algo a Jesús para que Él sea suficiente? ¿Desde cuándo es que Jesús por sí solo no es suficiente en nuestras vidas? ¿Desde cuándo Jesús tiene que cumplirnos cosas para que sea suficiente para nosotros? Iglesia, creo que debemos regresar a una simplicidad, debemos regresar a un punto en nuestro corazón y nuestra mentalidad donde debemos de decir: si no me das nada más, si no me sanas, si no restauras esta situación, si no haces esto en mi vida, si no cumplo este sueño, si no cumplo este deseo, si no cumplo este viaje que quiero hacer, ¿sabes qué? Jesús, tú eres suficiente en mi vida, y contigo tengo todo lo que necesito, contigo tengo todo lo que me llena, y contigo me es suficiente para poder vivir bien, iglesia. Israel esperaba otra cosa, pero no se daban cuenta que todo lo que necesitaban estaba justo delante de sus ojos. Y no sé si creas esto o no, pero tengo que decirte esto: tienes todo lo que necesitas justo delante de tus ojos, y se llama Jesucristo, iglesia.
Israel esperaba un revolucionario, a un libertador de la esclavitud de Roma. Pero sabes, Dios es tan grande que no se limitaba a eso. Él no solo quería libertad a Israel de Roma, Dios estaba pensando más allá. Dios pensaba en liberarlos del pecado, de la maldad en sus corazones, hacerlos libres en verdad de toda condenación, de toda muerte, de toda maldición que había en sus vidas. Juan 8, 34, 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, ayúdame a leer esto, dice: seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, aún hoy en día 2025, vivimos oprimidos por el pecado, vivimos oprimidos por ciertas cosas en nuestras vidas que nos tienen atados, nos tienen encajonados. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús, ¿sabes? Él nos puede hacer libres de toda condenación, libres de todo pecado, libre de todo aquello que quizás venimos cargando por muchos años, y nos da una nueva vida, nos da esperanza, nos da un nuevo futuro, nos da una vida eterna, iglesia. Esa es la libertad, la verdadera libertad que Dios quiere para nuestras vidas. Sí está padre cumplir sueños, cumplir metas, pero recuerda que si tú has venido a Dios, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, ¿sabes? Estás pleno, no te hace falta nada, estás eternamente amado, tienes descanso en Él, Él es suficiente para tu vida. Y aunque muchas cosas en nuestras vidas no se nos cumplan, ¿sabes qué? Tenemos lo más importante, que es Cristo Jesús habitando dentro de nosotros, iglesia. Eso es lo más importante. No caigamos en el error de que Jesús tiene que cumplir nuestras expectativas de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros buscamos. Más bien entendamos que Jesús es suficiente y su sacrificio nos dio libertad por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Porque si no tenemos cuidado en ese aspecto, te lo voy a decir, podemos caer en el grande error en el cual cayó Israel. ¿Qué error cayó Israel? ¿Sabes qué pasó con Israel? Como Jesús no cumplía sus expectativas de lo que ellos estaban esperando o de lo que ellos querían, entonces los mismos que en Domingo de Ramos gritaban: Hosana el Hijo de David, Hosana en las alturas, fueron los mismos que unos días después estaban gritando: crucifíquenlo, 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 y pidiendo la liberación de un hombre llamado Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un hombre asesino, rebelde en contra del sistema, que pensaron que era mejor tenerlo a él libre en las calles en vez de pedir la libertad del verdadero libertador, Cristo Jesús, iglesia. Iglesia, no confundamos, no nos confundamos. Tenemos todo lo que necesitamos a través de Cristo Jesús en nuestros corazones. Dejemos de buscar complacer nuestras expectativas propias y entendamos que Él por sí solo es más que suficiente para que tengamos libertad y descanso en nuestras vidas. Él es más que suficiente. Quizás muchos de los que estamos aquí van a pasar los años y quizás no vamos a ver alguna respuesta a algo que anhelamos, algún sueño, incluso alguna enfermedad. Pero yo te quiero animar esta tarde. Mientras tengas a Jesús y cuides que Jesús esté dentro de tu corazón, estás bien. Estás bien.
tienes todo lo que necesitas. Mientras Él sea el centro de nuestros corazones, el centro de lo que somos, el centro de lo que hacemos, no nos hace falta nada, iglesia. No nos hace falta nada. Tenemos todo lo que necesitamos, porque por su sangre, por sus llagas y por su sacrificio en la cruz del Calvario, ahora nosotros también somos libres. Y no es una libertad momentánea, es una libertad que va a durar por los siglos de los siglos, toda una eternidad, iglesia. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Él? ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos?